Hola. Cero. Hola, Anto. La profe, ¿Cómo estás? todo bien. Bien, también. Ahí van entrando. Saqué la bebé. Sí, acá está tomando leche. Ay, Julina. Ay, vos en Ducata mayor la estadística. Chincha. Sí, profe, no hay de otra. ¿Cuántos meses vio tienes en ello? Este jueves cumple 4 meses. Ay, Julina. Ah, tan, vamos, menes. A los bebés de ahora. Todavía no se sienta así fuerte, pero No, no se va a llegamos. sentar. No se va a sentar lo de ella. Sino que viste que ellos mueven su cabecita también. Ya. Sí, su cabecita y eso sí. Son vivos ya, quieren levantar así. Teñate, que no es ese, porque con las están ahora en la época de frío. Ya se me cayó, profe. ¿Me estás jodiendo, en serio? Pasando malo. Sí, Cosas de sí, mamá. mi prestó su baby, sí, no era seguro había sido, pero menos mal así tocó el suelo y le dio la vuelta hacia abajo, boca abajo. Bueno, Sin querer fue, pero nada más sí, le pasó por suerte. qué suerte. Ni nada, el famoso cambullere y Naiporio. No, por suerte, no. No, man, bueno, man. Pero, nene era, ¿verdad, tu bebé? Sí, profe varoncitos. Claro, sí, sí. Ay, no. Ya. Opa, imagínala. Todo él no me lleva a hacer. Mamá, 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 No, mamá, para mamá. mí ya ahora no hay nada, nada, es pañal, pañal y pañal nomás. Mamá, mamá, ese. Pero cuando sea más grande, te digo, nomás, él se va a pegar. El varón se apega muchísimo a la mamá. De Argel en día, pero igual se pega. No, pues ni salir, menos mal este de la cuarentena. Estoy aprovechando al máximo, porque en mi trabajo y todo se suspendió ahora. Y sí, ¿y qué vas a hacer, mamá? Mejor, joder, porque la verdad que las cosas que pasan por algo. Porque, Así mismo, profe. porque, mira, fíjate la oportunidad que vos estás teniendo ahora para que estés con él, niño. Y Porque es muchísimo más fácil. Al principio no quería aceptar esto de la clase virtual, pero muchísimo más factible había sido. la gente va a querer, sí que otra vez después ahora, la mayoría va a querer después. Y ojalá que ahora que ya Uninorte tiene su decreto, ya tiene todo,
A lo mejor incluso hace Buenísimo. aparte clases virtuales también. Digo yo, pero bueno, creo que no desaprovechen el decreto que ya tienen por ley de la UNEAES y el CONE. Entonces yo Sí, creo que así van a mismo. explotar, sí o sí van a explotar en algún momento. Porque hay muchas personas que trabajan y eso le viene bien. Así mismo, profe. Bien le viene. Y, por ejemplo, yo tengo muchos licenciados que son en enfermería, mis alumnos de la otra institución, y a mi profesora al pelo me viene esto de ella. Así. Al principio, pues el cambio cuesta, ¿verdad? A la gente le cuesta el cambio. Y a los profesores mismos, imagínate, nosotros muchísimo tuvimos que capacitarnos y esas cosas para poder cumplir con el alumno y con todo eso. Algunos todavía están tratando de hacer bien, ¿verdad? Yo no manejo demasiado bien, pero como que yo ya estuve en el tema del curso a distancia en la UNIBE, yo ya manejaba luego algunas cosas, pero hay algunos gangos que nunca por ahí lo teclearon. Y les cuesta Ah, poner a algo, la verdad que sí. sí. Mira, profe, No, Hola, Pati, ¿qué tal, chicos? Yo sé, Irma, de Abeña Monguetá, y na Pepe, ¿qué vejo? Ahora 21 recién ahí. Ve, huevón, de una peña que toma el chorero que veo allá. serio. Con serio. Este tema, las memes de, esa era o que pareía, o la y clase virtual, ¿ve? Guau, profe. ¿Eh? Guau. No, guau, ese, porque soy cuata. Seguro que sí, oye, algo lo que. Ah, sí, pero qué mucho yo me reí. Pero hay nomás grupos hoy en día, hay grupos nomás los que son bastante receptivos. Yo me alegro mucho que ustedes hayan decidido continuar porque tercer año es complicado ya así dejar, porque el otro semestre lo único que van a poder continuar son los que estuvieron en este semestre, y por eso va a haber gente que va a querer reincorporarse en esta segunda etapa para el segundo parcial. Porque no, las otras, ustedes saben que los semestres en Uninorte son de esta forma, ¿verdad? Y si esta materia pasa a tener la correlatividad nomás que llevar, y para los demás es complicado, van a tener que esperar un año a pesar yo debe llevar materia, tus estabeos, nota y así sustantivamente, güey. Y me alegro mucho por ustedes que hayan decidido, a pesar de todos los a lo mejor tuvieron mucha confusión también, nosotros también pasamos por eso, lo puta pareí, y yo sé que es complicado, ¿verdad? Pero vamos a ir bien todavía, gracias a Dios, nosotros en Paraguay y Japón, ese gino. Mientras que no haya otro militar tacuchilo, ¿verdad? Dios. de hecho que, como te dije, profe, yo reaccioné de forma negativa luego y gracias, hay muchos luego de mi grupo, pero gracias a la delegada sí, al final vi las ventajas y gracias a ella prácticamente continúa. Y Cierto, sí, eso es cierto. Nuestra Depende delegada mucho de la insiste, profe. delegada, cómo te alienta y todo eso. Sí, sí, insistió mucho, eso es cierto. sí, y así nomás, ¿verdad? Yo de parte del grupo con el que sí estuve desde el primer año, yo me di cuenta que la mayoría iba a poder, y o sea, que le motivaba al que era el delegado, y no aparece ahí, pero ellos fueron siempre en ese aspecto abiertos, en ese sentido. Yo sé que a veces eh, no sabes cómo va a ser, porque también se equivocaron a lo mejor en la primera fase, la inicial de mandarle nomás materiales y no ponerle docente, ¿verdad? Pero eso pasa cuando van preparándose, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? El tema económico, es Ya la gente ya, profe. ¿Mm? Tema económico. Ese es lo que cuesta, yo sé perfectamente, pero hay cosas que ustedes, por ejemplo, que se solicitó y es imposible cosas como la infraestructura que tiene Uninorte, la gente que está colgada por la Uninorte, por los docentes, uno, los administrativos, otro, todo es en base a eso, ¿verdad? Y
Había cosas que pedían que no se podía cumplir en su totalidad, no se puede exonerar, ni la Universidad Nacional no exoneró. Con eso ya le digo todo, entonces, pero gracias a que ustedes entendieron esto y son los que quedaron, me alegro por eso, porque realmente hay gente que podía seguir, porque tenían trabajo, y aún así hizo la guerra para meterle la cabeza a la gente que no podía. Hay gente que no podía luego porque no tenía dinero, no iban a poder, y eso se entiende. Pero hay gente que sí podía y me empezó a meter cizaña por todos los francos para que los alumnos caigan. Y eso no está bien. Ya me molestó muchas cosas, actitudes, pero como docente uno tiene que estar al margen, pero siempre alentándole a los alumnos a que si pueden vuelvan, porque yo soy una alumna de clase virtual y no me considero lo que muchos dijeron que es mediocre, que no se da nada. El alumno tiene que ser autónomo. Yo soy capaz de hacer una tesis así, yo soy capaz de hacer un resumen así, porque cada uno de esos monografías tiene una estructura y yo lo hice todo a través de las clases virtuales, nomás también con la UNIBE. Ahora, por ejemplo, en la UNIBE me está hinchando para que pueda empezar mis tesis, porque yo por el tema del dinero también dejé, pero este año tengo que tratar de cumplir todo. Me hincha porque ahí vamos a poder hacer también nuestra graduación virtualmente. Y ustedes saben que ellos son capaces, porque ellos tienen toda la infraestructura hace años. Entonces, por eso es lo que yo siempre me puse del lado de las clases virtuales, porque si yo pude, ¿por qué el resto no va a poder? Yo creo que el mismo cerebro, razonamiento o algo así tenemos todo. Entonces yo sí creo que pueden. Eso de que no se puede, bola. Se puede. Por eso es lo que yo me tomé muy a pecho lo de esta onda. Que decían que era que era mediocre y esas cosas. Medio lo por allá, yo no soy nada de eso. Y si algunas cosas no entiendo, me rebusco e investigo. Para que me diga ignorante ya me duele a mí. Entonces, por eso es que yo siempre apoyé las clases virtuales, siempre, de cualquier forma, porque ustedes tienen una de las mejores infraestructuras, por Zoom, por plataforma, todo es eso, ¿verdad? Sin embargo, hay otras facultades de salud donde yo estoy, es por WhatsApp, Classroom, y videos le hago a full, así le bajo por YouTube, por YouTube, o si no le hago así por el Zoom, le clavo ahí dentro del Classroom el video por YouTube, y ellos estudian y son excelentes, son las chicas, por ejemplo, del turno noche de lo que tengo los lunes y los martes. Espectaculares, son de tercero química, y se matan y son licenciadas en enfermería. Y entonces esas cosas, bueno, hay que tener en cuenta. No es creer nomás lo que dice la gente, hay que experimentar. Y esto es por primera vez. Y bueno, share playa yema como siempre. Vamos a empezar nomás ya. A ver. Buenos Aires. Nosotros tuvimos, como ya saben, ¿verdad? Las tareas de ahora en más van a entregarme, creo que ya les dije, ya la última, más o menos la última semana de julio, ya las tareas. Yo creo que hasta la tarea 6 lo que tienen fecha de entrega. No me acuerdo más bien, porque demasiado mucho tengo de diferentes cátedras. Sí, Y profe, hasta la tarea 6. hasta la tarea 6, ¿verdad? Y bueno, y a partir del 7, 8 en adelante ya ocupa tema julio. Pero no se fijen para última hora. La idea es que tengan espacio para que puedan ir estudiando, ¿verdad? Y practicando. Nosotros vamos a entrar en la unidad 6, medida de variabilidad o dispersión para valores singulares agrupados. Obviamente, este vamos a dividir en dos pedazos. Vamos a dar para valores singulares o no agrupados. Es para valores así discretos o números enteros, no los que tienen intervalos. Ahí ya van a diferenciar. Y tenemos en este caso, vamos a saber lo que es rango, otra vez que ya saben, ¿verdad? Desviación media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. ¿Para qué picos son estos, profe? Bueno, esta medida de variabilidad, ¿para qué sirve? Nosotros pues estuvimos dando en la otra unidad todo lo que era de posición, cuartiles, deciles, percentiles, que era un grupo donde nosotros podíamos dividir en 4 partes, un grupo, podíamos dividir en 10 partes, como era cuando eran deciles, y en 99 o 100 partes iguales, ¿verdad? Cuando eran percentiles. O cuando queríamos saber un grupo de valores, ¿sí? Qué tan centrado y qué promedio tiene, ¿verdad? Hacia dónde van esos valores, si tienen
valor tipo central en el centro, como ya les dije varias veces cuando les doy, comparo por ejemplo la edad de los alumnos de ciertos cursos, siempre hay un rango de edad normal. Los que generalmente están en el colegio están en segundo, primer año, tienen 16 años por ahí, 15, 16 años. La mayoría tienen esa edad. A veces hay uno que tiene diferente edad, un poco más mayor, otro más joven, pero y así, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la universidad. Generalmente el segundo o tercer año están entre los 22 años por ahí, ¿verdad? 23, más o menos. Entonces, a eso llamamos medida de tendencia central, los valores que van hacia el centro. Pero las medidas de dispersión lo que nos enseñan a nosotros es, por ejemplo, que tampoco es suficiente saber solamente las tablas de frecuencia, las medidas de posición, también las medidas de tendencia central, no es suficiente. Por eso están las medidas de variabilidad o dispersión. ¿Para qué sería esto? Para saber qué tan alejados están de la media o qué tan cerca están centrados esos valores. Porque como les expliqué, por ejemplo, no es lo mismo que, por ejemplo, en un curso yo revise y vea, acá ahí la mayoría son de 24 o 23 años están mis alumnos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo contabilizo mi edad? Yo la edad, por ejemplo, 38. Entonces, si yo contabilizo, ustedes están toditos dentro de los 22, 23, 24 años, en ese alrededor de datos, de números o de edades, ¿verdad? Y yo vengo y sumo mi edad a sus edades. Obviamente, mi edad va a alterar ese resultado. ¿Por qué? Porque ya llego, ya tengo una edad más alta. O sea, por eso es que se ve esta medida de dispersión para ver qué tan centrado, qué tan dispersos, tan cerca están esos valores, ¿verdad? Por eso dice, la dispersión o variación de los datos indica cuán espaciados se encuentran, se encuentran estos. En cambio, las medidas de tendencia central nos permiten conocer cuáles son los valores alrededor de los cuales se concentran los datos de una muestra o población. Dispersión es cuán dispersos están, ¿verdad? Y medida de tendencia central, cuán en el centro están esos valores. Acá hay un ejemplo básico que siempre pongo porque me gusta y se ve reflejado. Dice, las edades de los hermanos de Andrés. Andrés tiene estos hermanos. Tiene edades de 4, 6, 8 y 10 años. 4 hermanos tiene Andrés. En cambio, las edades de sus primos son, de Andrés también, 1, 3, 5 y 9 años. Calculamos la media de las edades de ambos grupos. O sea, tanto la media de sus hermanos y la media de sus primos hicimos. Acá está la media de los hermanos, salió 7 años. La media de sus primos salió 7 años. Se dan cuenta que acá, por ejemplo, tanto la edad de los hermanos y de los primos salió igual la media. Salió igual. Pero, ¿qué pasa? Nosotros sabemos bien que en esta parte las edades de los hermanos están más cercanos, ¿ven? 4, 6, 8, 10 años. Mientras que la edad de los primos, acá por ejemplo tiene que ser 19, error de IPEO, perdón. 19, tiene que ser 19, 20, 20, ahí ya está todo. Entonces en este caso están más dispersos, si no, no se iba a notar si eran 9 años más. Entonces acá yo pongo, si bien es cierto que la media de las edades de ambos grupos es 7 años, ¿verdad? Nosotros vamos a sacar, si yo le digo, saquen la media, 7 años ambos va a tener. Es más representativa la edad de los hermanos de Andrés que el de sus primos. ¿Por qué? Porque el valor de las edades de sus primos se encuentran alejados del valor 7. En este caso hablamos de una dispersión o desviación de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos acá que las edades de los primos tienen 1, 3, 5. Estos a lo mejor están cerca, estos 3 primos. Pero este, que justo es el que tipes ahora, 19 tiene. Y este de 19 años afectó todo este grupo de datos. Porque obviamente le salió la misma media como el de los hermanos, pero nosotros al mirar nomás el conjunto de datos y comparar el de los hermanos y el de los primos, acá hay uno que afecta por el hecho de que está más disperso. Entonces, por eso es que tenemos que tener otro grupo de datos, ¿verdad? Otro grupo de medidas para poder ir diferenciando. Las medidas de dispersión son valores numéricos que describen las variaciones que presentan los datos, ya que estos pueden ser pequeñas
o más grandes. Por lo tanto, requiere la medición o ayuda de medida de tendencia central o de una mejor descripción de la globalidad de los datos, midiendo de qué forma están alejados o están cercanos al valor central. O sea, la medida de dispersión lo que ayuda es a identificar esto, ¿verdad? Aquí. A ver si unos están más alejados o otros están más cerca, ¿verdad? Y para eso vamos a ir viendo los valores o las fórmulas que vamos a utilizar. En este caso, para datos no agrupados utilizamos el rango que ustedes ya conocen, un dato mayor y un dato menor, eso ya saben. El ejemplo acá de los hermanos de Andrés, por ejemplo, de 10 es el mayor y el menor es 4, es 6 la diferencia de su rango. Mientras de los primos, si ven, es 19 menos 1, porque un año tiene un primo y el otro tiene 19, y ese es 18, es la diferencia. La desviación media, esta es una de las tantas fórmulas que vamos a ir dando, que es para identificar también cuán espaciados están los valores. La desviación es el valor absoluto de las diferencias entre los valores individuales observados y la media. Baje y UPA. Es una diferencia en donde ustedes van a encontrar x sub 1 menos x rayita. Esta x rayita obviamente es el valor de la media, o sea, tienen que tener el valor de la media ustedes antes para poder resolver. Y x sub 1 es el valor de cada uno de los conjuntos que van a tener. En este caso, como nosotros vamos a utilizar datos discretos, entonces va a ser de esta forma. Acá vamos a tener el ejemplo. Tomamos la siguiente serie de datos, estos son los valores, y calculamos las desviaciones. En primer lugar, como ustedes saben, que era x sub i menos x rayita, donde la x rayita es la media, primero hay que sacar la media. Y la media se hace sumando todo esto, dividiendo por la cantidad total de valores que tenemos. Acá tengo 2, 4, 6, 7. Entonces dividí y me sale 6,1 va a ser mi media. Entonces, para hacer mis desviaciones voy a tener que restar cada uno. Este sería para nosotros, como ustedes están acostumbrados a hacer ¿cómo se llaman? Los intervalos. Ustedes saben que la x sub i es la marca de clase. Eso sería para la próxima clase, ¿verdad? Pero la x sub i para nosotros ahora mismo va a ser los valores, estos sueltos. 4, 5, 6, 7, 7, 8. Eso va a ser la x sub i ahora, porque son valores discretos. Y vamos a ir restando. 4 menos la media, 6,1. 5 menos la media. Y así sucesivamente para cada uno. Esas serían las desviaciones. Entonces, las medidas de dispersión más utilizadas son, a partir de aquí, ¿verdad? Desviación media, desviación típica o estándar y la varianza. Vamos a ver si alcanzamos a dar todo. La desviación media es parecida a la anterior. La anterior que les mostré es como una introducción. La desviación media tiene dos formas. Una es cuando tenemos datos pequeños, como ya les había dicho, y otra es cuando ya tenemos muchos datos y aparece en una tabla, por más de que sea discreta. Entonces, en este caso, la desviación media va a ser la diferencia, como ya vimos en el anterior, pero dividido n, o sea, la n otra vez, el tamaño de muestra. X sub i es cada uno de los valores del conjunto, ¿verdad? Mientras X rayita es la media y N tamaño de muestra. Acá tenemos por el ejemplo anterior, mismo le puse todos los mismos valores, tengo ya la media que ya hice anteriormente, ¿y qué hago? Me voy restando 4 menos 6,1, 5 menos 6,1, todito y cada uno de estos valores dividido 7. Una cosa en particular, y los que fueron mis alumnos desde matemática 1 y desde el segundo año, cuando tengo valor absoluto, por más de que acá, por ejemplo, es 4 menos 6,1 y acá adentro me dé 2,1 o 2, algo me salga, pero me salga negativo. Al tener valor absoluto, esta es una función que convierte a los ejercicios, los resultados en positivo. Peña tendré. Anianga famoso me sale, porque desviación media, varianza y eso no puede ser negativo. Porque la definición lo dice que tiene que ser mayor a 0. Entonces, estas dos rayitas hacen que esto no pueda ser negativo nunca. Entonces, de esta forma, la desviación media se puede sacar cuando son valores pequeños. En este caso, tengo 7 valores, entonces yo puedo hacer de esta forma la desviación media.
¿Qué ocurre cuando tengo más datos, mayor cantidad de datos, ya tengo en tablas? Cuando los datos están ordenados en una tabla de frecuencia, ya es de esta forma: desviación media es igual a x sub i menos x rayita por la frecuencia absoluta. O sea, yo voy a tener que multiplicar mi resultado sobre n por cada uno de estos. Entonces, veo mi ejemplo. Dice, la siguiente tabla registra los tiempos de internación de 18 pacientes admitidos en la unidad de terapia intensiva de un hospital. Acá está mi super tabla. Me mando un poquito acá porque me molesta. Ahí. Bueno, acá tengo los tiempos de internación: 6 días, 7 días, 8 días, hasta 24 días, ¿verdad? Y entonces acá, número de pacientes: 6 días estuvieron 2, 7, 1 y así. ¿Qué yo tengo que hacer? Obviamente, para sacar ese, ven que acá en esta parte donde tengo tiempo de internación, tendría que ser para nosotros los intervalos, pero como son datos discretos, acá es lo que cambia, ¿verdad? El número de pacientes para nosotros hace la frecuencia absoluta, que está acá. Y aquí, obviamente, nosotros al tener la tabla, nosotros también tenemos que hacer la media, tenemos que encontrar de la misma forma que es, de acuerdo a cómo encontramos por la tabla. Y de esa forma era cuando nosotros multiplicábamos esto: 6 por 2, 7 por 1, todito este, y después al sumar este, tengo 193, y ese 193 tengo que restarle 18, y acá recién yo tengo la media. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios ya son mucho más extensos y aparte están en una tablita, entonces tienen que hacer de esta forma. Mientras que para la desviación media, sabíamos que tenemos que resolver restando primero. X rayita menos la media, ¿verdad? Entonces acá yo les puse para que vean: 6 menos 10,7, que me salió mi media. Y cada uno de esos, 7, que es este tiempo de internación, menos mi media, ¿verdad? 10,7, y así sucesivamente. Si se dan cuenta acá, hay un negativo, tendría que ser, pero yo ya puse positivo, como les dije que esto es un valor absoluto. Una vez que tengo todito hecho esto, yo no sumo todavía. Yo después en otra columna le tengo que sumar mi frecuencia absoluta. Ahí radica la diferencia entre el otro caso, ¿verdad? Y entonces multiplico 4,7 por 2, 3,7 por 1 y así sucesivamente. Toda esta columna acá donde muevo con el número de pacientes que acá. Entonces me sale 48,4 dividido 18, que es mi n, entonces me sale 2,6 o 2,68. Puedo redondear a 2,7. En decimales me parece mejor que dejen siempre el tema de las desviaciones, porque cuando tengamos que comparar en algún momento, les voy a mostrar, no en este capítulo, la otra semana, para diferenciar cómo y cuán espaciados están. Entonces, de esta forma yo puedo hacer para esta fórmula, desviación media. Entonces, la desviación media se puede hacer de dos formas: tanto para datos pequeños, puedo hacerlo de forma como formulita ahí, y se va resolviendo haciendo la diferencia y dividiendo entre la n. Si yo ya tengo una tabla, como es en este caso el número de pacientes, no me pasa, se me colgó mi computadora, ahí está. Cuando tengo datos en tablas, entonces yo tengo que hacer más procedimientos. Incluso la media tengo que hacer ya con este procedimiento. ¿Ven? Todo esto. Entonces, de esta forma se saca la desviación media en este. Entonces, es una sola forma de mostrar cuán dispersos están los valores. Y cuanto más alejados estén del cero, está más disperso. Entonces, 2,7 es un poco cerca más o menos del cero, pero eso yo les voy a mostrar en la próxima clase los criterios. Pero mientras tanto ya se dan cuenta ahí, ¿verdad? Después está la varianza, que es lo que más se utiliza. La varianza de un conjunto de valores es la media del cuadrado de las desviaciones. Vimos que para el cálculo de las desviaciones tomamos los valores absolutos de la diferencia. Otra forma de obtener valores positivos es elevando al cuadrado de estas diferencias. Esto vamos a trabajar con cuadrados. Acá hay que tener en cuenta en esta parte, dice, la varianza siempre será mayor que 0. O sea, no puede ser negativo. Entonces, si le sale negativo su ejercicio, ahí algo está mal. Cuanto más se aproxima a 0, más concentrados están los valores alrededor de la media. O sea, ese 2,6 que nos salió a nosotros de la desviación,
no está tan lejos del 0, ¿verdad? Entonces está más o menos cerca de la media, se tiene en cuenta, ¿verdad? Esto es importante que sepan, ¿verdad? Dice, cuando se aproxima a 0, más concentrados están los valores alrededor de la media, mientras que cuanto sea mayor mi varianza, está más disperso, está más alejado entonces de la media, los valores están más dispersos. Como les dije, el caso de los hermanos de Andrés, de los primos de Andrés, está mucho más disperso porque ese de 19 años le hace la diferencia, ¿verdad? La fórmula de varianza tengo acá. Este sería para datos pequeños. S al cuadrado es igual a la sumatoria de x sub 1 menos la media al cuadrado sobre n. La única diferencia es que acá va a estar al cuadrado. Entonces, vamos a ver acá su ejemplo. Si tomamos el conjunto de valores otra vez, el mismo que el anterior, pero en este caso vamos a ir restando, pero a la vez elevando al cuadrado, ¿ven? Yo acá ya por la negligencia hice hasta punto más, hasta el 8 menos 6. Entonces todo esto al sumar acá me da 10,87 después de elevar. ¿Ven? Acá, por ejemplo, ya no uso el valor absoluto, pero está elevado al cuadrado, entonces tampoco me puede salir negativo. ¿Ven? Acá tengo 4 menos 6,1 de 2,1, 2,9 o algo así era. Entonces, este es negativo al cuadrado, entonces todo número que esté elevado con un número par positivo, o sea, 2, 4, 6, siempre va a ser positivo. Al sumar todo esto, me va a salir 10,87 dividido 7 y me sale 1,6. Acá me aclara más todavía la varianza, que este grupo de datos, a que 10 minutos, si falta van a entrar otra vez, no hay caso. Si falta van a entrar otra vez al Zoom, le voy a enviar otra vez, así que ni voy peñendo todavía. En la media en este caso, ¿qué pasó, Sergio? En esta parte de la varianza, entonces me dice que es 1,6. Y si se dan cuenta, es mayor a 0 otra vez y es bastante más cercana al 0 también. Entonces, están concentrados los valores alrededor de la media. La interpretación de este resultado es que la media del cuadrado, de los cuadrados de las desviaciones, es 1,6. Esto es cuando tengo valores cortos, o sea, pocos valores. Pero ¿qué pasa cuando tengo en una tabla? A que vean. Cuando tengo en una tabla cambia la historia, es mucho más tedioso, es más largo. Cuando los valores están ordenados en una tabla, podemos calcular la varianza aplicando la fórmula 2, como vemos en este de abajo. La misma cosa, número de personas, frecuencia absoluta, tengo que hacer mi frecuencia, mi media por la tabla, ¿verdad? Multiplicando cada uno de estos, sumando. Y acá tengo, esperen que aquí me salto. Acá tengo mi media, que me salió 467 dividido 80, que es mi tamaño de muestra, acá si se ven, 80 dividido esto. Entonces mi media me salió de esa tabla 5,8, ¿verdad? Esa sería mi media. Yo voy a buscar mi varianza, ¿verdad? La varianza, yo les cuento que hay dos formas de resolver. Si ustedes eligen la otra forma, yo no tengo ningún problema. Pero yo encontré que esta forma o esta fórmula es mucho más accesible y más rápida, porque en el otro hay que hacer otra vez la diferencia, hay que multiplicar otra vez por f. O sea, depende de cada uno. El que quiera utilizar esta fórmula va a usar esta fórmula, ¿verdad? En este caso dice mi fórmula de varianza para cuando tengo en una tabla ya, es x sub i por f de a, pero al cuadrado, sobre n menos x rayita al cuadrado. Esta es la media al cuadrado. ¿Qué significa? Que x sub i por f de a al cuadrado, esta columna de x por f de a, yo tengo que multiplicar otra vez por x, por este número de personas, porque este número de personas para mí es X, esta parte. Entonces voy a hacer 2 por 1, 2, 10 por 2, 20.
24 por 3, 72. 40 por 4, 160. 75 por 5 y así sucesivamente. Toda esta columna va a ser todito esta columna para x cuadrado por f de a. O sea, yo necesito tener donde tengo multiplicado mi x por la frecuencia para la media, esta sería, y multiplicarle otra vez por x, porque se supone que esta x está elevada al cuadrado. Y la única forma para que esté al cuadrado es volver a multiplicarle por x, ¿verdad? Entonces, para eso va a ser para la fórmula de la varianza esta, ¿verdad? Varianza para la tablita, ¿verdad? Para datos más grandes. Entonces, en este caso, divido, o sea, divido, sí, 3.253 divido 80, que es el resultado que me salió acá. Divido 80 y entre paréntesis va a estar 5,8, que es mi media, al cuadrado. Una vez que resto esto, me queda 7. 7, sí, justito 7 salió redondo acá. Entonces, la media en este caso, o sea, la media, digo, la varianza en este caso me salió 7 de esta tabla. Significa que mi media, ¿qué pasa acá? Está más alejado ya del 0. Entonces, hay datos, hay valores aquí que están bastante dispersos. Acá, por ejemplo, a lo mejor le hace algún hueco acá, unos valores, ¿verdad? Que están bastante dispersos. Entonces, este sería para la varianza. La varianza, entonces, tengo para datos pequeños, es de una forma, y para datos un poco más, para mayor cantidad de datos que están en tablas, entonces se puede hacer de esta forma. Como les dije, en bibliografías hay otra fórmula, pero para mí creo que como que están acostumbrados a hacer siempre la media, este es lo más factible. Ustedes van a elegir si quieren, igual tiene que salir el resultado. Por último, la desviación, bueno, no tan último, tenemos que continuar, van a volver a entrar sí o sí. Desviación típica y estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que la varianza está elevada al cuadrado. Está elevado al cuadrado, es como un metro cuadrado, centímetro cuadrado. Entonces, lo que nosotros necesitamos, dice, en esta medida se utiliza debido a que la varianza se expresa en unidades cuadráticas de las originales, ese cuadrado. ¿Verdad? Por ejemplo, si los datos están en metros, la varianza va a estar en metro cuadrado. ¿Verdad? Es la medida de dispersión más utilizada e importante porque se emplea para comparar la confianza que merece alguna medida. Esta desviación típica se utiliza para hacer un intervalo, que más después voy a mostrarle. ¿Verdad? Entonces, la desviación típica es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, o sea, es esto. Acá, la fórmula S es igual a raíz cuadrada de S, ¿verdad? Esta es la desviación típica, ya. Entonces, S cuadrado es mi varianza. Si yo agarro el ejemplo del 7, la varianza 7, va a ser raíz de 7, es 2,6. Acá recién yo puedo saber si está tan cerca o no, porque con la varianza era muy elevada, ¿verdad? Pero estaba al cuadrado, ¿verdad? Pero sin embargo, en la desviación típica yo puedo identificar que sí o sí esto está un poquito más cerca del 0, ¿verdad? Entonces, la desviación típica es simplemente como yo haga para datos pequeños o para datos en la tabla, yo la raíz cuadrada tengo que utilizar para hacer esto, ¿verdad? Aquí, último, coeficiente de variación indica la relación entre la desviación estándar o típica y la media. Esto puede expresarse por porcentuales, porque se multiplica por 100. Es una medida objetiva de dispersión del conjunto de datos. Se utiliza generalmente para comparar dos poblaciones. La fórmula es la siguiente. Es la muestra que tenga un coeficiente de variación menor homogénea o más dispersa. O sea, la muestra que tenga un coeficiente de variación menor o más homogénea o menos dispersa. Para eso sirve, para saber qué tan cerca o tan lejos también están los valores, ¿verdad? Esta es la fórmula. S, desviación típica sobre X rayita, que va a ser la media por 100. Entonces, yo, por ejemplo, quiero saber comparar, acá por ejemplo, la media aritmética de la desviación típica de las estaturas de dos equipos de fútbol figuran en la tabla de abajo. Yo tengo dos equipos de fútbol, A, B. Esta es su desviación típica de cada uno y su media de cada uno. Si hago un coeficiente de variación, hago la diferencia así.
La S, que es 3,45 dividido su media, que es esto, me dice que 1,9% es el equipo A, ¿verdad? Mientras que en el equipo B es 3,9%. ¿Qué significaría eso para nosotros? Y así. Observamos que en el equipo A tiene un coeficiente de variación 1,9 menor que el otro, ¿verdad? 3,9 que el equipo B, que corresponde al equipo B. Por lo tanto, el equipo A es el que tiene las estaturas homogéneas. O sea, en este caso hablaba, seguro que me faltó acá poner estatura, lo que comparaban, ¿verdad? De cada equipo, las estaturas de los que tienen los equipos de fútbol, de los chicos, ¿verdad? Los jóvenes que participan, ¿verdad? Están en ese equipo. Entonces se comparó y las estaturas de uno de estos dos grupos es más homogénea y la más homogénea es la más pequeña en este caso. 1,9 es menor que 3,9% que corresponde a B. Por lo tanto, el equipo A es el que tiene las estaturas más homogéneas. Hasta acá llegó mi amor. Opa, mal a tiempo. Cualquier consulta, no sé si me preguntan en el WhatsApp, yo le voy a hacer consulta para que no vuelvan a entrar en el, Sergio, para que no vuelvan a entrar en el Zoom. ¿Está bien? En el grupo no sé si me quieren consultar algo ahora, ¿sí? Y yo les pongo las preguntas en el Zoom, en la plataforma. La plataforma. ¿Está? Gracias, chicos. 33 están. Así que hagan toditas sus preguntas, por favor. ¿Hay alguna duda? Pregunten en el grupo y yo les pongo las preguntas, ¿sí? Voy a conectar la asistencia. ¿Está? Vale, Gracias. profe. A la velocidad de la